Televisa presenta. Las fuentes históricas son el sostén de cualquier especulación o deducción histórica, ya que sin ellos se carecería de información sobre el pasado. Sin embargo, no todas las fuentes son igual de fiables. Por eso, la labor del historiador pasa por contrastar las fuentes y comprender su contexto de enunciación, tratando de recrear lo más posible el instante de su origen. Incluso, las fuentes poco confiables aportan información sobre el modo en que un evento del pasado fue representado en su momento, o sobre los distintos intereses involucrados en su registro. Por esa misma razón, se espera del investigador en la materia que acuda a la mayor cantidad y variedad posible de fuentes, y también que proceda a valorar e interpretar sus fuentes, de modo de recomponer así un cuadro lo más cercano posible a una verdad histórica, tomando en cuenta el necesario contexto de producción de las fuentes que usa. En conclusión, las fuentes históricas o fuentes de la historia son el conjunto de objetos, documentos, testimonios y representaciones que brindan al historiador información relevante y significativa respecto de los hechos ocurridos en el pasado. Se trata de la materia prima del trabajo del historiador, obtenida de diferentes maneras y de distintas procedencias. Una fuente primaria se refiere a las fuentes documentales que se consideran de material proveniente de algún momento o en relación con un fenómeno o suceso que puede tener interés en ser relatado o investigado. Es decir, es la materia prima que se tiene para realizar un determinado trabajo de investigación. También hay fuentes de información primarias llamadas inéditas, que no se encuentran al acceso público o de circulación restringida, como las tesis o los informes. En el caso de la historiografía, es lo que en su momento ha servido para escribir la historia. En efecto, en el origen del desarrollo de la historiografía se encuentra en la cuestión de la clasificación y la validación de las fuentes. Cuando los historiadores analizaron y discutían sobre la escritura de la historia y de la prehistoria, y sobre la manera en la que los conocimientos del pasado eran obtenidos aplicando la metodología de la historia. También se dividen en fuentes escritas y no escritas. Fuentes primarias. Las fuentes primarias que se encuentran hechos de forma contemporánea, siendo fuentes hechas en el momento. Los libros fuentes primarias son escritos en un tiempo contemporáneo, a la forma que las fuentes primarias también podrían ser otra clase de textos escritos que no sean libros, específicamente siendo ejemplo de cartas o manuscritos, como también podrían ser fotos o videos. Nuestros hechos contemporáneos, un ejemplo serían las fotos realizadas durante las grandes guerras, en las que ya existen las fotografías. Así también podrían ser fuentes primarias como lo son los monumentos, restos humanos o materiales y utensilios. Son textos basados en hechos reales. Una fuente secundaria contrasta con una primaria en que ésta es una forma de información que puede ser considerada como un vestigio de su tiempo. En otras palabras, el contenido que se adquiere en una fuente secundaria hace referencia a un contenido o contenidos que han sido extraídos de una fuente primaria. Su objetivo, por tanto, es indicar la fuente o el lugar en el que podemos extraer la información de la fuente primaria, por una razón específica. Cuando los recursos son limitados y cuando la fuente no es confiable, permiten confirmar los hallazgos en una investigación y ampliar el contenido de la información de una fuente primaria. Los ejemplos de fuentes secundarias que podrían revisar como parte de su estudio general incluyen bibliografías, obras bibliográficas, libros que no sean ficción y autobiografías, comentarios, críticas, diccionario, enciclopedias, historias, artículos de revistas y periódicos, libros de texto, sitios web, entre otros.